Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, hoy miércoles 10 de noviembre estamos conmemorando en medio de las festividades patrias el tema del grito de la independencia en la Villa de los Santos, 1821. Vamos a conversar con el profesor Olmedo Beluche. Él ha escrito varios libros históricos. Profesor, ¿cómo interpretamos, según las investigaciones que usted ha realizado, ¿no?, el tema este del 10 de noviembre? ¿Cómo lo interpretamos? Bien, bueno, ante todo, gracias por la entrevista, Dumas. El 10 de noviembre es la primera gesta de independencia claramente en el Istmo de Panamá. Contrario a lo que suele decirse, no se trataba de la consolidación de la nación panameña como tal, sino que es parte de un proceso de descomposición del imperio colonial español que inició en 1808 cuando Napoleón invade la península ibérica y que después se fue expresando como demandas democráticas de parte de diversos sectores sociales del continente americano para participar del gobierno colonial en América. Porque, como todos recordamos, los españoles habían dividido a la sociedad en una serie de castas y solamente los nacidos en la península ibérica tenían derecho a ocupar los más altos cargos de la administración pública. Entonces, ese proceso que se inicia en una serie de guerras civiles a lo largo de 10 años va a culminar en la mayor parte de América en 1821. Y en Panamá fue un bastión del Istmo de Panamá, un bastión realista, monárquico, leal a la corona durante la mayor parte de ese periodo. Y lo que sucede es que llegado ya el año 1821, ya se ha proclamado la independencia en lo que es Venezuela, Colombia, con la batalla de Carabobo, ya se ha proclamado la independencia en México y Centroamérica, y en Lima, entonces el general Murllón, que es el último jefe militar español en el Istmo de Panamá, hace una leva en el interior, es decir, se llevan jóvenes, incautan cosecha y todo para alimentar el ejército que se va a combatir al Ecuador contra los independentistas. Y entonces esta situación indigna a los interioranos, especialmente de Natá y de la Villa de los Santos, y por eso se inicia en ese sector la proclamación de independencia de España, con toda claridad. Y ellos fuerzan a los comerciantes panameños que no estaban decididos a irse a la independencia hasta ese momento. Profesor, es que cuando revisamos la historia, hay una serie de gritos, ¿no? Que si el grito de Santiago, el grito de Solá. ¿Todo esto viene a raíz del 10 de noviembre? Bueno, sí, en ciertos lugares. Lo que pasa es que como en noviembre se confunde lo del 3 de noviembre con lo de la independencia de España, entonces, y eso es una evidencia de que no había naciones. Los pronunciamientos son a nivel de municipios o cabildos, como le llamaban los españoles en ese momento. Es decir, la identidad no era en función de una nación como la conocemos hoy en día, en el caso Panamá, Colombia, Argentina, etcétera, sino ciudades que se pronunciaban, ayuntamientos. Entonces, por eso es que hay proclamas en cada ciudad o cada cabecera de provincia que debe pronunciarse en respaldo al movimiento, en el marco general en que se estaba dando. Y eso es lo que explica la existencia de diversas proclamas en diversos lugares. Y prueba de que no es que alguien hablaba en nombre de la nación, sino cada uno hablaba en función de su localidad. Ajá. Profesor, también está el tema de Rufina Alfaro, si existió, si no existió, si es un mito. La información de los estudios que usted ha hecho, ¿qué revelan? Por lo menos su opinión personal, ¿no? Bueno, el profesor José Aparicio Bernal, profesor de Historia del Centro Regional de la Extensión de Agua Dulce, él ha hecho una investigación y según él ha determinado, el nombre de Rufina Alfaro no aparece sino hasta un artículo en Lotería, en la revista Lotería, de la década del 40, escrito por el historiador Castillero Reyes.
Y entonces, en la opinión del profesor Aparicio Bernal, Castillero Hayes es el que inventa el mito de la Josefina Alfaro. Seguramente hubo mujeres que participaron en el proceso en el área de la Villa de los Santos y en todos los lugares. Las mujeres siempre estuvieron presentes. Lamentablemente la historia no siempre lo consigna, pero había un afán de crear ciertos mitos nacionales en ese periodo, y asimismo también surgió el famoso mito de Anayansi, que es un personaje literario de una novela de Octavio Méndez Pereira, entonces que nos dice, como quien dice, Anayansi es nuestra Malinche, para decir que nosotros también tenemos una historia en el pasado. Y entonces Josefina viene a jugar el papel que jugaron en otros lugares otras mujeres, qué sé yo, como Leoncia Vicario en la Ciudad de México, o como en la historia de Bogotá hay una mujer que fue fusilada por los españoles, se llamó La Pola, le decían, Policarpa Salavatieja, que fue luchadora por la independencia. El mito en sí mismo puede no ser malo, siempre y cuando sepamos que es un mito y que puede ayudar a una narración, pero es como cuando eres niño saber si Superman es un personaje de ficción o de verdad. Entonces, si eres niño puede ser que creas que existe, pero si ya eres adulto y sigues creyendo en Superman, estás un poco fuera del lugar. Entonces, no hace falta para la historia de la proclama de la Villa de los Santos inventar ese mito. Pero estos historiadores querían engrandecer el tema de la nación. Por eso hay que tener cuidado, porque la historia puede ser utilizada para manipular el pasado en función del presente, para decir, bueno, este presente que tenemos está legitimado por los hechos del pasado, cuando no necesariamente fue así. Eso ya para finalizar, una pregunta en dos. Me llamó mucho la atención cuando al inicio de esta entrevista usted manifestaba ya las desigualdades que existían, ¿no? En aquel tiempo entre los españoles bueno, los residentes aquí en Panamá, porque eran de varios países, eran colombianos de varios lugares, ¿no? Ok, la pregunta sería, si tocamos ese tema con la realidad actual, usted que siempre se pronuncia sobre los hechos actuales, ¿no? Ahora en el año 2021, ¿qué reflexión podemos tomar? Bueno, persisten algunos problemas heredados del periodo colonial, persiste una discriminación contra cierta parte de la población. La independencia no fue la promesa de democracia que se hizo en ese momento, porque los criollos, es decir, la clase que gobernaba, los hacendados, latifundistas, comerciantes, en realidad no creían en las ideas de la ilustración, más bien tenían temor a eso. En otra ocasión podemos hablar de ese tema. Y más bien no querían que los esclavos negros fueran permeados por esas ideas de democracia, libertad e igualdad, ni tampoco los indígenas, ni los que llamaban las castas, que eran todos los mestizos mezclados y demás. Entonces, esa promesa de democracia sigue estando pendiente de que la consigamos, de que la logremos, de que logremos en verdad la prometida igualdad, libertad y fraternidad para todos los habitantes del Istmo y de toda la humanidad, y eso no se ha conseguido hasta el momento. Pero esto, cuando hablamos de la democracia, en aquel entonces me imagino que era imposición, pero aquí la gente va a votar cada 5 años, ¿no? Y escoge Sí. casualmente a su gobierno. Sí, lamentablemente la gente vota, pero por candidatos que en realidad burlan ese compromiso, porque el sistema está construido para ser un sistema clientelista. Es decir, si usted tiene dinero, puede ser candidato de lo que usted quiera. Exacto. En Panamá se sabe que ser candidato a alcalde de un pueblo del interior te cuesta cerca de 50.000 a 100.000 dólares. Si eres candidato a diputado, usted se puede imaginar, estamos hablando ya de $250.000. Y el propio Tribunal Electoral permite hasta 10 millones de dólares de financiamiento o más, de financiamiento privado para las campañas presidenciales. Entonces, los candidatos ganan con gente a la que les invirtió dinero y con las que tienen un compromiso. Y entonces ese compromiso se paga con los contratos públicos,
con las concesiones, con la corrupción. eh, y bueno, ese es cómo funciona el sistema clientelista. Y el pueblo le regala un suéter, $5, y lamentablemente la falta de educación, la gente cree que con eso ya satisfizo algo que después lo va a lamentar durante 5 años. O sea que siempre el que va a ganar es el que pone el billete para el candidato, lamentablemente, ¿no? Sí, y muchas veces no lo conocemos, está por detrás de la espalda del candidato, del político, del partido, y esos grandes poderes económicos que son los que ponen el billete, son los que al final, de una manera u otra, ganan las licitaciones del sector público. Entonces, de ahí se cobra. Eh, y por eso a veces vemos obras faraónicas que nos parecen absurdas, innecesarias, mientras el Seguro Social no tiene medicina o los jubilados cobran pensiones que no llegan ni al costo de la canasta básica alimenticia, pero se gasta dinero en cosas que parecen tontas, pero no es así porque son contratos con empresas que por detrás están quienes financiaron la campaña de los políticos. O sea que el que no tiene dinero y puede tener buenas ideas no va para ningún lado, lamentablemente, en nuestro sistema panameño, ¿no? Sí, así se ha comprobado y ese es el caso que pasó recientemente en la candidatura de Jované o de los candidatos del FAT, ¿no? Pese a que eran conocidos y demás, la capacidad de llegar con sus propuestas fue mínima y sobre todo si los medios de comunicación no le dan espacio. Porque además lo más costoso en las campañas electorales son las campañas publicitarias en televisión. Entonces, algunos medios de comunicación se dan golpe de pecho sobre el tema de los financiamientos, pero después no quieren ceder en absoluto cuando hay que discutir que haya unos costos fijos que sean determinados equitativamente para que todos tengan acceso a los mismos espacios en televisión, en radio y en prensa escrita. Ya no es tan así, profesor, porque para eso estamos la alternativa que somos las redes sociales. Ah, Pienso que ya claro, la televisión pasó claro. a otro plano, afortunadamente, en cuanto al manejo de la información, profesor. Sí, pero todavía la televisión es un medio muy poderoso y en Panamá, de hecho, son 3 empresas las que controlan, sacando Canal 11, las que controlan el 90% de la audiencia televisiva. Exacto. Y si tú no estás en la página amarilla, no estás en esos canales, no existes. Eso es lamentablemente la realidad. Oiga, sí. Oiga, muy interesante esta conversación con usted, profesor Romero de Luche, catedrático universitario, conversando aquí con nosotros en Dumas Informa. Gracias, profesor, muy amable. Gracias a usted por la invitación, Dumas.